Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes a través de este medio. En esta tarde he preparado una pequeña enseñanza y espero que sea de bendición para cada una. La verdad, estuve planeando hacer una pequeña conferencia para damas. Tuve que hacer unos cambios, pero gracias a Dios que todavía nos podemos comunicar, aunque sea por la tecnología, y orando siempre al Señor que podamos pronto volver a reunirnos con regularidad y que podamos estar aquí compartiendo juntos y también vernos unos a otros. Y espero, hermana, que esta enseñanza pueda ser de bendición a su vida. La verdad, en lo personal, Dios me ha hablado mucho en este tema y estoy muy ansiosa de poder seguir haciéndolo eventualmente estas pequeñas enseñanzas a través de videos y pues para seguir teniendo el compañerismo con ustedes. En esta tarde les voy a enseñar acerca del día 4, nuestro tema en el día de hoy. El texto es Juan 11:40. En casa usted puede leer los versículos que vamos a estar dando en medio de la enseñanza. Entonces espero, hermana, que pueda usted estar pendiente también y que pueda esto ser de mucha bendición para su vida. Vamos a centrar nuestra atención en el versículo 32 de Juan 11, que nos dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sin duda alguna, nosotros hemos en algún momento no recitado con exactitud las palabras que expresó María, pero quizás en algún momento de nuestra vida hemos estado o estamos pasando por un episodio similar. La inquietud o la tensión acerca de entender qué está pasando nos llevan a postrarnos y hacernos también esa misma pregunta: Señor, si hubieses estado aquí. Nunca sabemos cuándo va a llegar estas situaciones que nos vayan a derrumbar o que son situaciones que nosotros la verdad no esperamos. Pero en este episodio de la Biblia, en Juan 11, Lázaro, María y Marta, ya ellos tenían una relación personal con el Señor Jesús. Incluso en el versículo 5 nos dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Yo no estoy buscando los versículos en la Biblia, ya los tengo escrito aquí en la computadora, pero usted en casa los puede comparar con la Biblia que tenga a mano, y para que no podamos caer en el error de lo que dijo otra persona, sino que podamos compararlo con la propia Biblia de nosotros. Y aquí en Juan 11:5, como les digo, ya María y Lázaro y Marta tenían una relación personal con el Señor Jesús, y parece una contradicción porque en el versículo 6 dice: cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, hablando de Jesús. Entonces, parece una contradicción. Que cuando él oye que Lázaro está enfermo, él decide quedarse 2 días más donde estaba. ¿Qué está pasando aquí entonces? Jesús ama a Lázaro y a sus hermanas, pero cuando oye la noticia simplemente él decide quedarse. Interrogantes. Siempre hay interrogantes en nuestra vida espiritual. Siempre hay interrogantes cuando llegan momentos que nosotros no esperamos. Cuando vienen esas interrogantes a nuestra mente de que Jesús no aparece, o cuando Jesús decide que pasemos por pruebas, por aquello que anhelamos o pedimos en oración que no se dé, o que en alguna parte de nuestra vida nuestro corazón desee algo, pero no se cumple, o estamos pasando una situación tan apretada en la que nosotros nada más rogamos que esté la presencia del Señor. Sin embargo, aunque no lo decimos muchas veces, hermanas, en nuestro corazón, nuestra boca quisiera decir esas palabras que dijo María: Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses tan solo contestado mi petición, o si hubieses permitido lo que te pedí.
y muchas otras preguntas, hermanas, que siempre demandan una respuesta pronta para poder entender lo que está pasando. Ciertamente tenemos una mente finita que en medio de circunstancias, en el momento que nos pasa, no tenemos claridad acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, Dios no actúa de esa manera. Incluso el mismo Job, el varón perfecto que Dios habla en la Biblia, el maduro, el recto, no podía entender qué estaba pasando cuando llegan esos desastres a su vida. Entonces, no importa cuán fieles seamos, si Dios quiere que pasemos por alguna situación o por algún valle o por alguna prueba, Él la permitirá, porque Él sabe lo que es mejor sin duda para nosotras, y también porque Él quiere perfeccionar su poder en nosotras, como lo dice segunda de los Corintios 12:9 en la parte A, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tema, como ya les dije, se titula El día 4. Y vamos a tratar de ponernos en esos momentos en los que está pasando ahorita Marta, María, Lázaro. El capítulo 11 específicamente, varios versículos, pero vamos a tratar de escenografiar esa parte de la Biblia y tratar de poder comprender un poquito más acerca de lo que estaba ocurriendo en estos momentos hace muchos años atrás. Pero voy a empezar con el día 1. En mi mente yo puedo imaginar que quizás este día llegó repentinamente, su hermano cae enfermo, ella no puede pensar o no podía ni siquiera imaginar que esta enfermedad iba a ser de muerte. Sin embargo, esa tragedia llega, y las que han tenido esa situación en su vida en la que tienen la pérdida de un familiar cercano es desastrosa. Entonces, tal vez estás en tu día 1, tal vez ni pensabas que te tocaría vivirlo, o quizás no tenías idea de que Dios haría que tú pasaras por un día o el día 1. Cada una sabe en su vida espiritual por qué día está, o quizás no ha llegado ese día a su vida, pero no quiere decir que no puede ocurrir. No estamos exentos de caer en alguna prueba, de caer en alguna situación apretada, pero siempre nos toca esperar. Entonces, el día 2 para María, aquí vamos a centrar más la actitud de María en los días 1 y 2. Y luego voy a estar enseñando acerca de otras cosas, pero en el día 2 puedo imaginar otra vez que ya Lázaro ha muerto, y Jesús todavía se ha quedado 2 días más donde él estaba, María y Marta sufriendo, y en estos momentos también podemos imaginar la frustración de ellas, porque ya ellas, la Biblia dice que habían mandado la noticia de que Lázaro había muerto. Entonces la desesperación estaba en ellas, en su corazón, porque Jesús no llegaba. Entonces quizás en el día 2 ya te has puesto en pila y dices: ya llegó el día 1 y estoy en este día 2 y quiero que Dios me ayude. Y ya has orado, ya les pusiste tu petición a Dios, la circunstancia que estés pasando, y comentándole: Señor, el día 1 pues empeoró, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia y necesito que me ayudes prontamente. Muchas veces la respuesta no llega de una vez y nos dice Jesús: espera. O Jesús pasa esos días y nosotras nada más tenemos que esperar. Quiero dar una pequeña un pequeño testimonio acerca de lo que ustedes pues algunas ya saben. Anteriormente pues pasé por una circunstancia, no hace mucho también he pasado por otra circunstancia, y en la primera mi esposo, bajando las escaleras de aquí de la iglesia, pues me comenta y me dice, me agarra la mano y me dice: sea lo que sea, Dios va a estar en control.
Entonces yo como humana, hermanas, me sentí adolorida dentro de mi corazón, pero mientras iba en el carro yo estaba pensando, pues ya he orado, quiero guardar la calma, yo sé que el Señor cuida de mí, yo sé que el Señor pues si está permitiendo eso, Él va a guardarme, va a protegerme. Y cuando llego pues al hospital, ya lo que me habían dicho que era una amenaza, pues ya no era una amenaza. Entonces ya en esos momentos pues como humana, hermana, uno se derrumba, uno se quiebra por dentro porque no espera el día 1 ni tampoco el día 2. Entonces, lastimosamente no fue lo que yo esperé, pero bueno, ya era un hecho lo que estaba ocurriendo. Y mi mente, pues, cuando estaba en el hospital, yo dije, Señor, yo estuve orando porque esto no se diera, pues, porque sabes el deseo de mi corazón y todo lo que yo tengo dentro de mí. Y te pedí que no pasara, pero no estaba yo diciendo, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites que esto pase? Pero muy dentro de mí quizás yo estaba recitando también esa frase, Señor, si hubieses estado aquí. Y es duro, hermana, poder aceptar muchas veces cuando nosotros tenemos un deseo, aceptar la voluntad de Dios. Es muy difícil, pero Él da su paz. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es tu día 2? ¿O cómo es tu actitud en el día 2? La respuesta que buscas en el día 1 ya no tiene una explicación en el día 2. En mi caso, ya no tenía una explicación en el día 2 que había pasado en el día 1. Entonces, muchas veces, hermanas, por más que nuestra fe sea fuerte, o por más que nos estemos aferrando a sus promesas, a su palabra, por más que digamos, Señor, sé que estás en control, siempre, hermana, hay lugar para las dudas, para el temor, para el dolor, para el desaliento, para las quejas. Y, hermanas, María en su día 2 está sufriendo y está todavía en ese momento transitorio de aceptar lo que está pasando de la muerte de su hermano. Pero viene el día 3, hermanas, para ella. El día 3, quizás en este día la frustración de ellas o la tristeza ya empiezan a detonar en el corazón de ellas. Ellas no tienen idea dónde está Jesús, qué está pasando, por qué Jesús ha permitido que Lázaro haya muerto. Tantas cosas, hermanas, que pudo haber pensado María y Marta, no lo dice la Biblia, pero como humanas pudieron haber experimentado la tristeza o el qué está pasando, el desespero. Entonces, quizás algunas o ellas se preguntaron, ¿por qué se demora en venir el Señor? ¿Acaso no se da cuenta que mi hermano ha muerto? ¿O cómo es que dice que nos ama y aún no viene? O pudieron ser esas palabras, no quiere decir que esté en la Biblia, pudieron ser sus pensamientos tal vez. Sin embargo, aunque María estuviera pensando que Jesús estaba siendo tan injusto con ella y con su hermano, él donde estaba, hermanas, dijo estas palabras. La voy a decir de aquí de la Biblia en el versículo 11, que dice, dicho esto, les dijo después, hablándole a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hermanas, Jesús no estaba ciego, Jesús no es que no estaba atento a lo que estaba pasando, o como si Jesús no supiera los pensamientos o las eventualidades que ocurren. Simplemente Él hace su voluntad aquí, en este pasaje de la Biblia. Entonces, Él estaba enterado acerca de lo que había ocurrido. Él ya sabía que no nada más estaba enfermo, sino que también había muerto. Entonces, algunos de sus discípulos, más adelante en el versículo dice, dijeron en el 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
Mira, hermanas, existen un sinfín de personas que en el día 3 te pueden decir, hermana, no te preocupes, o ya vas a salir de esta situación, Dios está en control, nosotras estamos orando por ti, verás que Dios va a ver la fidelidad que has tenido y va a responder esa petición, va a sacarte de esa angustia. Hermanas, tantas cosas que llegan de personas que en ese momento sirven de mucha bendición, porque la verdad, las que en su momento pues me han hablado, yo he sentido pues sus oraciones, hermanas, yo he sentido que ustedes me han apoyado, me aman y que ustedes también oran por mí, y son cosas que de verdad ayudan, una palabra de aliento, una palabra que te haga pensar en las promesas de Dios. Pero a veces tampoco estas personas entienden o saben lo que estás experimentando en tu vida. Cada persona tiene situaciones diferentes. Nadie puede decir no porque esta es más dolorosa que esta. Usted sabe su dolor, usted sabe qué está pasando en su vida, cuál es su deseo. Y los discípulos dicen estas palabras: Señor, si duerme sanará. No hay problema, pues. De igual tú lo puedes sanar, tú has hecho más milagros, no importa si Lázaro está durmiendo. Ellos estaban pensando que Jesús hablaba del reposar, porque más abajo dice la Biblia, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús le dice claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Entonces, hermanas, quizás estos discípulos no sabían qué estaba pasando, porque quizás también, como muchas de nosotras, que ya les digo, experimentamos días diferentes, quizás también estos discípulos no tenían entendido qué estaba pasando, pero quizás estaban enfocados en sus propios días, en sus propias necesidades. Entonces, María no tiene idea que Jesús ya sabía lo que estaba pasando, no imaginaba que Jesús ya tenía planeado pues resucitarlo, pero ella estaba sufriendo en su día 3, hermana. Quizás en tu día 3 estés todavía sufriendo, quizás en tu día 3 estás todavía postrada en tus rodillas, clamándole a Dios que por favor te conteste esa petición, tal vez de un familiar que esperas que sea salvo, o porque quieres ver la salvación de tu esposo, porque quieres ver que tu familia sirva, o porque quieres que un hijo vuelva a los caminos, o porque quieres que esa petición que tanto deseas se pueda contestar. Hermana, todas tenemos peticiones distintas, deseos distintos. En mi caso pues tengo una petición muy especial, y el ver que también muchas veces la pérdida de un trabajo, que no se abran puertas de inmediato, o que estés pasando por una necesidad, o algún quebranto de salud, o alguna posible enfermedad, no sé, que tengas, o mucho desespero aún en estos días de cuarentena, que uno dice, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se va a ir el virus? Otras cosas, hermanas, no sé, otras cosas por las que tú estés esperando, otras cosas por las que tú estás orando y clamando todos los días: Señor, yo necesito, yo quiero, te lo ruego. Y estás sufriendo, porque cuando algo se anhela, hermana, y lo pedimos en oración, sufrimos, derramamos lágrimas. En este caso, pues Lázaro, como había muerto, quizás María, no lo sé, estuviese orando y pidiendo que el Señor viniese pronto. Entonces, quizás en tu día 3 ya no sepas ni cómo orar. Quizás en tu día 3 ya estás con la tensión muy arriba. Pero, hermanas, nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde para contestar. Y si no va a contestar nuestra petición, simplemente Él nos dice no. Entonces, aquí ya hemos avanzado un poco, ya María ha pasado su día 1, que es la noticia. En el día 2 está esperando al Señor Jesús. En el día 3 está ansiosa y frustrada porque no ve que Jesús llega.
Pero hermana, llega el día 4 para la vida de estas dos mujeres. El versículo que aquí menciona la Biblia dice: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermanas, usted se puede imaginar este evento. Un cuerpo a los 4 días prácticamente ya se lo están comiendo los gusanos. Entonces dice que ya él tenía 4 días en el sepulcro. Hermanas, Jesús no estaba tardío, no estaba descansando un poquito para después hacer otros milagros. Él simplemente llega cuando tenía que llegar. Por otra parte, vemos que Marta, la misma que en otros pasajes de la Biblia la describen como afanada, desesperada, como lo dice Lucas 10:40. Dice que al momento que ella oye que Jesús venía, ella sale a encontrarle. ¿Por qué? Me quedé pensando mucho en este pasaje, porque la realidad sí quería hablar de María, no tanto de Marta, pero me pareció muy bueno este punto. ¿Y por qué, hermanas? Porque quizás María lo estaba esperando para expresarle su decepción. Como muchas de nosotras, hermanas, cuando oramos, muchas veces ya cuando estamos frustradas, nos empezamos a quejar. ¿Cuándo el Señor me va a contestar? ¿Cuándo voy a tener esta petición? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Y quizás ella pudo haberle dicho: Señor, ya tengo mucho tiempo en esta espera. Tengo 3 días esperando a que llegaras. Quizás así también estemos algunas de nosotras. Estemos diciendo: Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Por favor, te lo ruego. ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Porque ahorita no veo ninguna salida. ¿O dónde has estado todo este tiempo? Hermana, siempre tenemos interrogantes en nuestra mente. Somos espirituales cuando así lo decidimos, pero también tenemos nuestra humana debilidad y que nos inclinamos a hacer preguntas muchas veces tontas a Dios. Pero sin darnos cuenta, hermanas, caemos también en esa frase: Señor, tan solo si hubieses estado aquí. Marta no solo expresa a Jesús lo tarde que había él llegado, o quizás le estaba hablando impulsivamente en medio de su dolor, pero ella le toca reconocer, hermanas, en el versículo 22, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella sabe y reconoce el poder de Dios en medio de su angustia. Y es una diferencia, hermana, porque cuando nosotras descargamos nuestras angustias a Dios en oración, eso nos lleva a reconocer que no depende de nosotros, que no depende de lo que nosotros deseamos, sino del poder de Dios. Entonces, mientras tanto, María en su día 4, ya volviendo al tema, mientras tanto María en su día 4 se entera por medio de Marta que Jesús había llegado y que la estaba llamando. Mire el versículo 29 que dice: ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Entonces en el 30 dijo: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanas, puedo imaginar que con sus ojos llorosos, no lo sé, tal vez estaba hinchada, quizás estaba sin comer, quizás solamente estaba esperando ese momento, pero ese día que ella estaba esperando ya había llegado, ya había terminado. Me gusta mucho la actitud de María, cómo la refleja aquí. Ella se muestra humilde y lo dice aquí en el 32, que dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanas,
ella no sale con una voz demandante, como si Dios está obligado a cumplirle lo que ella estaba pidiendo, o como si él tendría que darle una explicación por lo que estaba pasando, o como si él tendría que pedirle permiso para hacer su voluntad en ella. Pero María queda postrada ante los pies de Jesús. No vemos que ella siguiese hablando o tal vez reclamándole o decirle: Señor, yo te mandé a buscar, yo te mandé la noticia de que tu amado Lázaro había muerto. ¿Por qué no llegaste el mismo día? Hermanas, y esto habla de la madurez que también tenía María. En Romanos 5:4 dice que y la paciencia prueba, habla de lo que producía, la paciencia produce prueba, pero la prueba también trae esperanza. Y eso es lo que creo que María estaba experimentando. Su paciencia la trajo a la prueba, pero la prueba la trajo a la esperanza del Salvador. Entonces, Jesús, al verla que ella está así, hermanas, en su espíritu, recuerden que él también era humano, aunque estaba en un cuerpo carnal, no pecó, pero sentía igual que cualquier persona, cualquier ser humano. Entonces, él se estremece en su espíritu y se conmueve al verla llorar. No pienses que Dios no ve nuestro sufrir, o que se complace cuando envía situaciones y aflicciones o pruebas a nuestra vida. Él solo quiere que confiemos y seamos muy fieles. En el versículo 39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Parece confuso cómo esta mujer que estaba diciendo en versículos anteriores que Señor, si tú le pides algo al Padre, Él te lo va a dar. Ahora en estos momentos ella está dudando del poder que podía tener Jesús. Entonces ella está dudando de que Él podría hacer algo con Lázaro. Pero Él con amor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el versículo 40, el texto que tomamos de énfasis. Y quizás en tu día 4, ¿cuánto has dudado ya? ¿Cuántos pensamientos se han venido a tu mente ya y estás ya prácticamente a punto de rendirte? Porque no ves que Dios te esté ayudando, o porque no ves que Dios se acuerde de ti, o porque ya tu día 3 estás demasiado angustiada porque no ves que Él llega. Entonces Jesús no permitió esto por el gusto. Él quería manifestar su poder en ellas dos, sino también en sus discípulos, en el resto de las personas que estaban allí. Él no nada más quería tratar con María y con Marta. Él también quería manifestarse a las demás personas que no creían en Él. Las circunstancias que Dios nos permite siempre resultarán en bendición. Nunca esperemos, cuando esperamos en Él, eso va a traer honra y gloria a Dios, pero también va a ser de testimonio para aquellos que no creen en Él. Quizás la situación que ahorita estás pasando, tú dices: esto no tiene ninguna salida, yo no le veo ninguna pata, ninguna cabeza a este problema. Pero cuando esperas, cuando oras, cuando dejas que la paciencia haga su obra completa en tu vida, entonces eso va a ser de bendición, eso va a ser de testimonio para muchas personas. Recuerdo, yo no conocí muy bien a la hermana Genoveva cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia. Ya la hermana Genoveva no venía por sus condiciones de salud. Cuando ella muere en el funeral de ella, su hijo, un ya adulto mayor, da su testimonio y dice: por muchos años, él dijo la cantidad, la verdad no recuerdo cuántos años, pero sé que fueron muchos, que él estuvo orando por la salvación de su mamá. Y eso me llegó al corazón, hermanas, porque si él quizás se hubiese rendido y no hubiese estado clamando
constantemente y esperando en el Señor esa petición, su mamá quizás no hubiese podido ser salva. O si ni siquiera le hubieses interesado darle esa petición a Dios, su mamá quizás no hubiese podido conocer al Salvador. Entonces, en conclusión, hermanas, cuando ya ellos quitan la piedra, dice el versículo 41 y 42, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En el día 4, para Marta y para María, ya están más relajadas, ya Jesús llegó, lo que ellas estaban esperando estaba allí. Jesús estaba resucitando a su hermano y la espera que ellas tenían había terminado. Hermanas, quiero hacerle una pregunta. ¿En qué día vas? Quizás acabas de entrar en el día 1, quizás apenas sabes la noticia, quizás apenas estás entrando en una prueba, quizás apenas estás poniendo tu petición especial a Dios, o tal vez llevas años, meses, no lo sé, en el día 2 o 3, o aún sigues esperando el día 4, o es más, ni siquiera sabes en qué día vas. ¿Te ha invadido la duda acerca de si Jesús llegará? ¿Se ha tardado Dios en actuar a favor de ti? ¿Cuál es tu actitud mientras esperas? ¿Eres como Marta, impulsiva, reclamona, quejosa, llena de dudas, con temor, pronta para demandar y exigir? ¿O eres como María, continuamente postrada en tus rodillas, estás pidiéndole a Dios por tu petición o porque te saque de esa situación? ¿O estás agradecida, cualquiera que sea la respuesta que Dios te dé hacia esa petición? ¿Estás todavía agradecida con lo que Él te pueda dar? No lo sé, hermana. La verdad, cada una experimenta muchas pruebas, pero también diferentes. Y cada una sabe por el día que está pasando. Yo no lo sé. Puedo saber de mí, de lo que estoy ahorita pasando, y les animo, hermanas, que siempre estemos llevando nuestras cargas a Dios, porque la verdad nosotras humanamente no podemos solucionar las cosas, no podemos controlar el mundo, no podemos controlar cosas sencillas. Nosotras no somos poderosas, dependemos de alguien, dependemos del Señor. Y les animo, hermanas, esta enseñanza de verdad ha sido de mucha bendición a mi vida, y llegó en un momento la duda de decir: Señor, ¿qué está pasando? Tan solo si hubieses estado aquí y nada más dejar que Él sea Dios. Es doloroso. Yo no digo y tampoco creo que sea conveniente decirlo. Cuando alguien pasa por una prueba, o cuando alguien pasa por un dolor o por alguna situación, ¿quién dijo que no podemos llorar? ¿Quién dijo que no podemos desarmarnos por dentro? Somos humanas y vamos a experimentar dolor. Sin embargo, cuando esperamos en el Señor, nuestro dolor nos va a traer paz. Y yo estos días he estado pensando mucho acerca de situaciones que han llegado a nuestra vida, y pues nada más puedo decir que el Señor es el único que ha endulzado mi vida con sus palabras, y personas que también están orando por mí, que se los agradezco, porque las cosas muchas veces no son como deseamos, pero Dios tiene otros planes. Entonces les animo, hermanas, que ustedes puedan seguir fieles en sus casas, a pesar de que estemos encerradas, a pesar de que estemos frustradas ya con muchas cosas en el hogar.
No es costumbre estar todo el día en el hogar para las que están trabajando o para las que están en algunos quehaceres. No es fácil, pero les animo, hermanas, que estemos buscando el rostro de Dios, que estemos siempre postradas a sus pies, esperando en sus promesas y dejando que el Señor haga su voluntad en cada una de nosotras. Hermanas, que el Señor les bendiga y espero que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición. Siga orando por mí, nosotros estamos orando por ustedes, por su familia, y que pronto podamos volver a reunirnos. Que el Señor les bendiga.